Empezamos. Bueno, vamos a empezar con la siguiente situación que habla de bueno, habíamos llegado a la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Ese es el punto hasta el que habíamos abordado. Habíamos resuelto un sistema 3x3, que no era este, era uno que habíamos inventado en el momento, como para no repetir el mismo problema que está acá, ¿no es cierto? Pero era exactamente lo mismo, con la diferencia que cambiaban los coeficientes de cada una de las incógnitas que tengo en el sistema. El objetivo de la eliminación de Gauss es que todos los elementos por debajo de la diagonal principal sean cero. Si yo logro eso, esta incógnita, esta última que está acá, mi última incógnita del sistema, la puedo despejar de manera directa, ¿no? Y acá, como este elemento va a ser cero, me van a quedar estas dos incógnitas. Acá reemplazo por el valor que obtuve en esta ecuación y me queda como única incógnita esta. Entonces despejo x2 y luego con x2 y x3 lo mismo, obtengo el valor de x1. Eso se llamaba sustitución hacia atrás. ¿Está bien? Así que habíamos demostrado cómo hacíamos de manera rápida y simple, digamos, relativamente simple, cómo eliminar los elementos por debajo de la diagonal principal y rápidamente encontrar, haciendo la sustitución hacia atrás, la solución para cada una de nuestras variables. ¿Estamos? Después, podría haber, cuando aplicamos de manera directa, por ejemplo, el algoritmo este, tal y como está planteado, podría presentar algunos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que se nos podrían presentar es la división por cero, porque si yo, acuérdense que este yo lo tomaba como el elemento para el cual después lo utilizaba para reducir estos valores que están aquí. Entonces, eso puede hacer que aquí, por ejemplo, el elemento en x1 vale 0 en esta fila, ¿no? El coeficiente para la variable x1 vale 0, por eso la variable x1 no está acá arriba. Entonces, como ese valor era un valor que yo iba a utilizar acá, en este factor acá, que los teníamos que ir armando, si no se acuerdan, bueno, van a tener que repasar la clase. Este elemento, que es el A11, si el valor A11 vale 0, acá la cuestión se me complica, porque, miren, en este caso, ese elemento, el A11, que sería este acá, vale 0, por lo tanto no lo puedo meter en un denominador, ¿no? No puedo hacer una división por 0. Bien. O sea que uno de los problemas era la división por 0. Esto se resuelve fácilmente. Otro de los problemas eran los errores de redondeo, que ya habíamos hablado en las primeras clases, ¿no? De qué se trataban los errores de redondeo. Ahora vamos a ver cómo se intensifican, digamos, cómo se manifiestan esos errores de redondeo. Y otro problema era encontrarse con sistemas mal condicionados. Estos dos están ligados. Un sistema mal condicionado, de algún modo, está ligado a o puede generar errores de redondeo. Así que... Profe, ¿qué era un sistema mal condicionado? ahora vamos a ver. Ah, ok. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, para responder tu pregunta, un sistema bien condicionado, fíjense, este es un sistema de ecuaciones de dos variables, ¿no? De dos ecuaciones y dos incógnitas. Como son dos ecuaciones y dos incógnitas, obviamente que cada una de las ecuaciones representa una línea recta, ¿no? Lo podemos ver de ese modo. Y la solución a este sistema, es un punto, o es el punto, mejor dicho, donde las dos líneas rectas se intersectan. ¿Bien? ¿No? Este es un sistema de 2x2. Como es un sistema de 2x2, lo puedo ver funcionalmente, digamos, si lo quiero ver como una función, va a ser una línea recta, ¿no? Y la solución al sistema va a ser el punto donde se intersecten las dos líneas, ¿no? Por lo tanto, la solución va a ser, para x1 va a ser 4 y para x2 va a ser 3, ¿no?
Ese es un sistema perfectamente bien condicionado, no tiene ningún inconveniente, no pasa nada, lo puedo resolver sin problema. Este es un sistema mal condicionado. ¿Qué diferencia notan ustedes entre este sistema y este? Este también son dos líneas rectas, ¿no es cierto?, que se intersectan en un punto que estará por acá. Sin embargo, según lo expresa aquí, se expresa aquí conceptualmente, este es un sistema bien condicionado y este, sin embargo, es un sistema mal condicionado. La verdad, son dos líneas rectas, en ambos casos, que se intersectan en un punto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este estaría mal condicionado? ¿Nadie responde? Son como dos rectas muy parecidas. Son parecidas, son dos rectas parecidas, pero al fin y al cabo son dos rectas que se intersectan en un punto, igual que esta. ¿Por qué que dos rectas sean muy parecidas sería un problema? Porque nos llevaría a un error de redondeo, ¿puede ser? Exactamente, es lo que les acabo de decir. El error de redondeo, a veces, o sea, a veces puede estar asociado a otra cosa, ¿no? Pero a veces también está relacionado a sistemas mal condicionados. ¿Por qué? Porque al ser la pendiente de estas dos rectas es muy, muy, muy parecida. Si ustedes hacen 2,3 dividido 5, probablemente sea un valor muy similar a 1 dividido 2. Fíjense que ambas pendientes son negativas. A ver, voy a hacer yo la cuenta rápido. 0,46. Claro, uno es 0,46 y esto es 0,46 y esto es 0,5. Son dos pendientes muy parecidas. El término independiente es 1,1 acá, acá es 1, bueno. O sea, ¿qué va a ocurrir? Si yo tuviese una super máquina, ¿no?, con una cantidad infinita de bytes para representar números, no en tipos de estos sistemas mal condicionados, así no existirían, ¿no? Porque como yo tengo una supercomputadora que puede manejar una cantidad infinita de decimales, no sería un problema. No sé, obviamente que es una computadora que no existe, ¿no? Pero como mi computadora no puede manejar una cantidad infinita de decimales, voy a tener que encontrar un punto en donde ese punto no está perfectamente definido, porque para definirlo de manera exacta necesito muchos decimales. ¿Mm? Entonces eso puede hacer que, en este caso, donde las rectas son casi colineales, ¿no?, las rectas, con las que estoy trabajando, que me da mi sistema de ecuaciones, son dos rectas prácticamente colineales. ¿Qué significa eso? Que las pendientes son muy parecidas. Por lo tanto, la solución va a depender de una gran cantidad de decimales. Y si podemos, vamos a hacer un ejemplo. Profe, ¿no podría pasar ahí que la computadora interpretara que las dos rectas son iguales? Hasta podría pasar que la compu interprete que dos rectas son iguales. Uno se queda, supongamos que nosotros para resolver esto, a ver, si lo hacemos utilizando, supongamos que hacemos esto utilizando Gauss simple, ¿no? Si lo hacemos utilizando Gauss simple, voy a obtener un resultado. Ese resultado, la precisión de ese resultado, va a depender del número de decimales que maneje nuestra computadora, por un lado. Si aplicamos otro método, que no sea Gauss simple, vamos a ver algunos más adelante, como por ejemplo el método de Jacobi o el método Gauss-Seidel, que son iterativos, lo que voy a hacer es que voy a empezar a iterar, a iterar, a iterar, a iterar, y me va a resultar muy difícil, o se va a poner muy lento, encontrar o llegar a la tolerancia que yo quiero, ¿no?, que le especifique. O sea que hay diferentes opciones. Y eso significaría que nuestro software está interpretando que tenemos dos rectas, no te digo exactamente colineales, pero que son prácticamente colineales, por lo tanto le cuesta demasiado llegar a una solución. ¿Cuáles son las técnicas para mejorar este tipo de casos? Este tipo de casos o este tipo de casos, ¿no? También. Acá no hay un problema de colinealidad, ¿no? Acá hay un problema de que hay un cero. Bueno,
chocolate por la noticia, uso de más cifras significativas. Y sí, mientras más cifras significativas pueda manejar nuestra computadora, mejor. Esto reduce errores de redondeo, obviamente. El pivoteo, también puedo usar pivoteo, evita la división por cero en estos casos evita la división por cero, y en estos casos si pivoteo, y ya vamos a ver por qué, se puede reducir, si yo intercambio las filas, se pueden reducir los errores de redondeo. O sea, ese error de redondeo que en este caso nos lleva a una solución poco precisa, si hacemos pivoteo, reducimos los errores de redondeo y vamos a obtener una mejor solución. Y otra alternativa es aplicar un escalamiento. Cuando esto se aplica, el escalamiento se aplica cuando hay gran diferencia de magnitud entre distintos coeficientes. Ya también vamos a ver un ejemplo que puede ser este que está acá. O a ver si había otro, este que está acá, por ejemplo. Bien. En general, cuando nosotros programamos el método de Gauss simple, el método tiene que tener contemplado el pivoteo, en caso de que sea necesario, ¿no? O sea, voy a tener que, dentro del algoritmo, incorporar unas líneas de código que digan que tengo que ir comparando esos valores. ¿Con qué fin? Primero, para evitar que algún elemento que yo necesito que esté posicionado en el numerador sea cero. Y además, perdón, en el denominador sea cero. Y además, el escalamiento también lo voy a tener que tener en cuenta para ver si lo tengo que aplicar. O sea, ambos. Y bueno, el uso de cifras significativas, eso en general viene seteado en la cabeza del programa, ¿no? Ahí le digo con cuántas cifras van a trabajar todas mis variables, que en general se le pone 32 bits. Bien. Un ejemplo, dice, antes de normalizar cada renglón se determina el coeficiente más grande, por debajo del pivot, y se intercambia de modo que los pivotes sean los elementos de mayor valor absoluto, ¿no? Dice, resolver por eliminación de Gauss sin y con pivoteo. Fíjense, es un sistemita 2x2, ¿no? Es un sistemita 2x2, el cual lo podemos resolver así como está, sin tocarlo, y después pivotear, ¿no? Según lo que nos dice acá, antes de normalizar cada renglón, se determina el coeficiente más grande por debajo del pivot y se intercambia, ¿no? El coeficiente más grande, en este caso, siempre nos tenemos que fijar en esta fila, ¿no? Nos tenemos que fijar en esta fila. El coeficiente más grande en este caso es esta. En este caso, el software que nosotros programemos, el algoritmo, tendría que pivotear y pasar toda esta fila acá arriba y toda esta fila acá abajo. Eso sería pivotear. En este caso no es pivotear porque hay un elemento cero, sino que es pivotear porque hay un elemento que es muy chico comparado con este. Entonces nos dice, de modo que los pivotes sean los elementos de mayor valor absoluto dentro de la columna con la que estamos trabajando. Si acá tuviésemos, no sé, 10 ecuaciones, nos tendríamos que fijar en esta columna, en los 10 elementos, y pasar arriba de todo el que sea más grande. ¿Estamos? En este caso hay 2 nomás. A ver si... Sí, acá pasa otro ejemplo. Este ejemplo está resuelto acá, si no me equivoco, yo lo tengo abierto y ya lo había preparado para que ustedes lo vean. Y me gustaría hacer esto. Acá dice lo siguiente. La solución exacta para este sistema, es 1/3 y 2/3. Obviamente que el algoritmo que nosotros programemos, o la calculadora que usemos, o Excel, no va a expresar una fracción de este modo, ¿no? Porque nosotros sabemos que 1/3 es 0,3 periódico, y 2/3 es 0,6 periódico, ¿no? Entonces, en estos casos, eso tenemos infinitos decimales. Son 2 números con infinitos decimales. La solución exacta sería expresarlo de este modo, pero ningún software, salvo algún software de lenguaje simbólico, tipo matemática o tipo Maple,
lo puede expresar de este modo. El problema es que internamente, por más que a nosotros en la pantalla nos muestre esto el software, internamente va a trabajar con 0.33333 y guardará la cantidad de 3 que pueda, pero tiene un límite, ¿no? Entonces eso va a afectar a nuestro resultado. Lo primero, si lo dejamos así, vamos a ir al pizarrón. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir porque me parece que mejora. Si dejo de compartir, si no me equivoco, me parece que mejora la visualización de ustedes una vez que cuando vean la grabación. Voy a hacer esto y voy a pasar acá para copiar el sistema. Profe, una consulta. Sí, te escucho. ¿Los software no pueden hacer cálculos con fracciones directamente? Puede mostrarte fracciones. Internamente, siempre, si vos le pedís el resultado, no te va a expresar, salvo que, por ejemplo, no sé, las calculadoras, por ejemplo, te muestran, pasan de fracción a número decimal, no tienen problema. Pero internamente siempre hacen una cuenta, ¿me entendés? Después Claro, están seteadas, por ejemplo, si cuando hacen la cuenta le da 0.3333 y 10.3, entonces el software o la computadora o quien sea ya interpreta que eso es un tercio, pero a lo mejor no es un tercio, es un número que está muy próximo a un tercio. ¿Se entiende? No es lo mismo, son cosas diferentes. Bien, entonces vamos a copiar el problemita, vamos a poner 0.0003. No le voy a poner el X, lo voy a armar ya como matriz. Voy a poner 3.0, no, los ceros no se los voy a poner porque nosotros acá en el pizarrón no nos hace falta. Igual, y acá voy a poner 2, y abajo voy a poner 1, voy a poner 1, y voy a poner 1, y voy a poner 1. Acá obviamente en el pizarrón, chicos, no voy a usar los ceros del otro lado de la coma, porque no tendría sentido, ¿no? Ah, perdón, acá no es 2, acá es 2 puntos, acá sí, 0, 0, 0, 1. Guarda. No es exacto el... Bien. En este caso, voy a utilizar el sistema tal y como está, así. No lo vamos a pivotar, no vamos a hacer nada. Dice lo siguiente, si yo quiero reducir este elemento, ¿qué tengo que hacer con este elemento acá? ¿Se acuerdan cómo era? 1 dividido 0,0003. Exacto. O sea, el factor sería 1, 2, ¿no? 1, 2 sería 1 sobre 0,0003. Ese sería el factor. Entonces, a este elemento le voy a restar esta fila multiplicada por esto, ¿no? O sea que lo vamos a hacer acá abajo. Este lo pongo igual, 0.0003, 3, 2.0001, y a este elemento le voy a restar esta fila 0.0003 multiplicado por este elemento, por 1 sobre 0.0003, ¿no? Para no ocupar espacio en el pizarrón, vamos a terminar de hacer la cuenta. Esto acá se simplifica y finalmente me queda 1 menos 1, 0. Por lo tanto, vamos a poner ese valor. Esto lo hago, digamos que lo hacemos en 2 pasos para no ocupar tanto espacio en el pizarrón porque es chiquito. Entonces, acá, haciendo ese paso anterior, ya lo hice 0. Y ahora me falta este elemento. O sea, 3 menos 3 menos este elemento, 3, por 1 sobre 0.0003, ¿no? Y me faltaría el 1, el elemento que está de este lado. Lo vamos, 3 por 1, 3, lo vamos a achicar un poquito, así que lo vamos a poner así. Menos 3 sobre 0.0003. Y de este lado sería el 1, este elemento acá, menos este elemento 2.0001 por 1 sobre, o directamente voy a poner
Voy a poner así. 0.0003. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo cual, bien. De esta ecuación, ¿qué tenemos que hacer? Esto nos quedaría así. De esta Profe, ¿no ecuación, sería ¿cómo? el elemento 2, 2, no sería 1 menos 3 sobre 0,0003? Ah, perdón, sí, perdón. 1 menos. Es este elemento. Este elemento menos este multiplicado por esto que me da esto. Está bien, gracias. Bien. De acá, ¿qué tenemos que hacer? Despejar x2. ¿No es cierto? ¿Mm? Puedo despejar x2. ¿Está bien? Entonces, si despejamos x2, no vamos a tocar nada. Vamos a dejar así como está. Esperen que... Vamos a dejar así como está. ¿No es cierto? O sea, de acá voy a despejar x2, y x2 va a ser igual a esto dividido esto. A ver si se puede simplificar un poco. Tenemos el mismo factor común. Habría que ver qué queda. Quiero ver cómo lo puedo juntar para que quede un poco más práctico. Voy a hacer lo siguiente. Voy a juntar esto. Esto sería 0.0003 por 1, 0.0003 menos 3. Esto lo voy a dejar así. Y esto sería 0. Esto quedaría así. Esto quedaría de este modo. Fíjense, esto lo tomo como factor común, así que acá arriba me va a quedar 0.0003 menos 2.0001 sobre 0.0003, y esto acá, digamos, esto acá lo paso dividiendo como esto, ¿no? Que quedaría como esto que expresé acá, dividido todo esto. O sea, 0.0003 menos 3, todo sobre, no sé si se ve ahí, me voy a fijar, casi, voy a bajar un poquito la cámara, ahí está, 0.003 menos 3 sobre 0.0003. Esto se va con esto, por lo tanto, x2 queda, lo voy a borrar porque no tengo lugar, queda 0.003 menos 2.001 sobre 0.0003 menos 3. Voy a poner eso, o sea, esto quedaría así. 0.003, 0.0003 menos 3. ¿Vamos? Esto queda un valor negativo. Si no lo hice mal, negativo, negativo, claro, negativo arriba, negativo abajo, queda un valor positivo. Esto, técnicamente, si quieren hacer la cuenta, debería ser igual a 2/3. A ver, si quieren hacer la cuenta, sería 0. Lo voy a hacer yo mientras tanto, 001 menos 0.000. Sí, me da 0,66. Claro, Sí, periódico. positivo, ¿no? Positivo. Por lo tanto, esto da 2/3. El problema es que si ustedes hacen esta cuenta directa, la calculadora le va a dar un número 0.666666, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Está bien? Acá entonces, de algún modo, nosotros en este caso, podemos interpretar, después ahora, este 2/3, así, tal y como está,
lo pasamos, lo utilizamos en esta primera ecuación, ¿no? Así como está, para encontrar el valor de x1. ¿Está bien? Eso no lo vamos a hacer porque es directo, ¿no? Usamos este valor, lo reemplazamos en x2, fíjense, se simplifica, esto va a quedar 2, acá va a quedar el 2, lo paso para el otro lado, y acá divido, y me va a quedar un tercio, ¿no? Porque me va a quedar 2.0001 menos 2, ¿no? Y este lo paso para este lado, acá me va a quedar 0.001 dividido 0.00003, eso es un tercio también, ¿no? Porque tengo la misma cantidad de decimales de ceros acá que acá. ¿Mm? ¿Se dan cuenta, no? De eso, o sea, uso este valor, lo paso acá, como estos dos tercios, se simplifica, ese 2 lo paso restando para este lado, 2.0001 menos 2, me queda 0.0001, y este lo paso dividiendo, eso me da un tercio. ¿Estamos? O sea, ese es el valor de x1. Y ese es el valor exacto. O sea, ahí, haciéndolo en la pizarra, haciéndolo en la pizarra, obtuvimos el valor exacto. Yo lo que les quiero mostrar ahora, no están viendo mi pantalla, ¿no? Bien, No. entonces, No, profe. ¿se dan cuenta de lo que les digo, chicos? Haciéndolo de este modo, como está en el pizarrón, ¿no? Haciéndolo así, y después tomando este valor, poniéndolo allá, como yo no operé, o sea, no usé la calculadora hasta acá, no usamos la calculadora, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta que este valor es 2 tercios. Y lo mismo tenemos la capacidad de darnos cuenta que la división entre este valor y 0.001 también es un tercio, ¿no? Entonces, terminamos trabajando con fracciones. La computadora no lo puede hacer de ese modo. Entonces, la computadora lo que va a hacer es lo siguiente, fíjense. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla. ¿Alguien quería preguntar algo? Me parece interesante repasar lo que dice el libro en esta parte. Fíjense, la solución exacta es 1 tercio y 2 tercios, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, ahora esta solución es lo que haría el algoritmo, no lo que haríamos nosotros en el pizarrón. Son dos cosas diferentes. Al algoritmo le tenemos que decir que a la primera fila la multiplique por este valor, que es exactamente lo mismo que hicimos en el pizarrón, ¿no? Pero cuando el algoritmo a la primera fila la multiplique por este valor, va a obtener esto, ¿no? Va a obtener eso. ¿Estamos? Se utiliza, esto acá, se utiliza para eliminar x1 de la segunda ecuación. O sea, lo mismo que hicimos nosotros, lo que pasa es que lo hacemos en paso más juntito, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Utilizamos esto acá, que es multiplicar la primera fila por este valor, y esto acá se lo restamos, ¿no? Para eliminar x1 de la segunda ecuación. Entonces, cuando eliminamos x1 de la segunda ecuación, nos queda esto. Nos queda esto acá. ¿Mm? De donde se despeja, ¿no es cierto? Esto dividido esto es más o menos parecido a lo que obtuvimos recién. Acá pone que es 2 tercios, pero en realidad, si ustedes hacen esta cuenta, considerando los decimales que consideraría el algoritmo, no obtendrían este valor exacto, ¿no? No tendrían 2 tercios, obtendrían 0.66666, y este valor acá lo tendrían que colocar acá, ¿no? Ustedes, ahora, este resultado se sustituye en la primera ecuación para evaluar x1. Acá lo pone como 2 tercios. Incluso, si yo pusiese 2 tercios, no, esto es despejar x1 de arriba. ¿Se dan cuenta? En la ecuación anterior despejo x1. En la primera ecuación. Y queda esto. O sea, una vez que yo obtuve este valor, que en realidad, repito, acá lo está poniendo el libro como 2 tercios. Pero ustedes piensen que el software no va a escribir 2 tercios, va a poner 0.66, o sea, va a hacer esta cuenta, y cuando hago esta cuenta le va a dar 0.6666, ¿no es cierto? Bien, ese valor lo va a poner acá, ¿no? Lo va a poner acá, ese valor. Entonces,
Vamos a volver al pizarrón. Esperen que voy a copiar primero eso. Voy a borrar lo que escribí. Disculpe la pregunta, Sí, quizá sí, medio pregunta. tardía. Estamos usando sustitución hacia atrás, ¿no? Estamos usando sustitución. O sea, lo mismo que hicimos recién en la pizarra. Repito, Sí, repito. sí, sí. Fíjense que es exactamente lo mismo. Multiplicamos la primera ecuación por este valor. Esto lo hicimos en la pizarra. Cuando el software haga esto, cuando el algoritmo haga esto, va a obtener esto. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos de manera directa en el pizarrón. Va a obtener estos números. Una vez que obtiene estos números, esto acá se lo resta para eliminar x1 de la segunda ecuación. Y cuando haga eso le va a quedar esto que está acá, así, con esta cantidad de decimales. Pero si ustedes hacen esta división dentro del software, no les va a quedar 2/3 exacto. Ustedes se dan cuenta que al ser 0,6 periódico, es 2/3. Pero el software acá va a tener que anotar 0.66666 y la cantidad de decimales que pueda, que su propio hardware le permita, ¿no es cierto? Con este valor, el algoritmo se tiene que ir a la primera ecuación, ¿no? A la primera ecuación y despejar x1. Y x1 quedaría algo así, ¿no? Fíjense que acá está el valor de x2. Entonces vamos a escribir eso en el pizarrón. Vamos a escribir eso. Esperen que borre. X1 quedaría con 2.0001 menos 3 multiplicado por, acá voy a dejar el valor de x2, dividido 0.0003. Ahora sí les voy a enfocar, voy a dejar de compartir esto. No sé si cambia algo, pero por ahí se ve mejor después. Ahí está. Entonces, fíjense, en el libro me decían que x2, no, ahí no se ve. En el libro me decían que x2 es igual a 2/3. ¿No? Eso es lo que me dicen que vale x2. Pero repito, el software no va a poder poner 2/3. El software lo que va a hacer acá, el software ahora, una vez que tiene el valor de x2, se viene acá, lo reemplaza, el algoritmo, y hace el cálculo para obtener x1. Repito, el algoritmo, nuestro programita, no va a poder guardar 2/3 ahí, va a poder guardar 0.6666666 y no sé cuántos 6 más, dependiendo lo que el propio hardware le permita, ¿no? Bien, supongamos que estamos trabajando con una máquina muy antigua, ¿no? Y que es muy limitada, que solamente cuando ve esto puede guardar 0.6, o sea, puede guardar dos cifras significativas, nada más, estas dos. Por lo que vimos en las primeras clases, cuando le cae un 6 acá, este 6, como va a cortar acá, ¿no? Va a cortar acá, y solamente puede mostrar estos dos, este número en qué se transforma. El 7. En un 7, porque está redondeando lo está redondeando para arriba. Por lo tanto, ahí voy a poner un 7. Entonces, nuestra computadora, que es muy limitada, en lugar de mostrarnos 0.66666, que nosotros sabemos que es 2/3, nos muestra este valor. Y con este valor se viene acá. Yo les propongo que hagan esa cuenta. ¿Tienen la calculadora a mano? Hagan la cuenta. Hagan 3 por 0,60, así como está, ingrésenlo ustedes en la calculadora, ingrésenlo así. 3 por 0,67, después a eso hacen 2.0001 menos eso, y después lo dividen en 0.003. ¿Cuánto da? X1. Menos 33. Menos 33.
¿Se dan cuenta? ¿Cuál era el valor exacto de x1? 1/3. O sea, el valor real de x1 es 0.33333, que es igual a 1/3. Esto es x1. Este es el valor real de x1. Fíjense que si nosotros estamos trabajando con una computadora limitada, miren el valor de x1 que nos da. Nada que ver. Bueno, hagamos una cosa. Menos Supongamos que 13,40, ¿no da? ¿Cómo? Menos 13,40, ¿no da? No sé, ustedes hicieron la cuenta. A mí No, me da damos menos 33. A mí también menos Si a 33. Mario le da menos 33, vamos a colocar que 33. Vamos a suponer ahora que mejoramos nuestra computadora y tiene una cifra significativa más. Hagan la cuenta ahora, colocando acá 0.667. Menos 3. ¿Cuánto les da? Menos 3. Está pésimo. Está pésimo. Pero por lo menos menos 3 más cercano a 0.33. ¿Está bien? Sigamos mejorando. Agreguemos dos cifras significativas más. 1 y 2. Pongan ese número a ver qué les da ahora. ¿0,3 me parece? ¿Todos coinciden? ¿0,3? Sí. Fíjense que incluso pasó de ser negativo a positivo. Y ahora, bueno, ahora estamos más cerca. ¿No? Ahora estamos más cerca. 0.3 se parece mucho más a 0.33333. Fíjense la cantidad de cifras significativas. Agreguen dos más ahora. Agreguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ¿no? 6, 6 más el 7. Y hagan esa cuenta, a ver cuánto les da. $0,333. Bien. Entonces ahora, con esa cantidad de decimales, 0,333. Y acá nos podemos dar relativamente por satisfecho. Fíjense que esto, si bien no es 1/3, porque esto, créanme que no es 1/3, ¿no? Pero es un valor muy cercano a 1/3. Fíjense, chicos, la cantidad de decimales que tenemos que usar en x2 para que nuestra solución se aproxime al valor real. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando pasa eso, es que están tratando con un sistema mal condicionado. Están tratando con un sistema mal condicionado. Yo lo que les propongo, para no perder más tiempo, es que ustedes, ahora, este mismo sistema, utilicen pivoteo. Utilicen el pivoteo. Y vean lo que pasa. O sea, intercambien las filas y hagan 0 el valor de la fila de abajo y despejen de ahí. Eso lo pueden hacer como ejercicio. Y van a ver que la cosa cambia un poco. ¿Vamos? Bueno, la idea era mostrarles de qué forma un sistema mal condicionado puede afectar nuestra solución si no tenemos en claro el tipo de sistema con el que estamos tratando. ¿Está bien? ¿Están viendo ahí mi pantalla? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bien. Profe, ¿Qué una es un pregunta. sistema de este tipo? Sí, pregunten. Entonces, el sistema mal condicionado no lo podemos ver directamente y saber que es mal condicionado. Porque así, o sea, ¿cuál sería la característica, digamos, Bueno, a simple vista, digamos? bien. Después, no, a simple vista, la verdad, A a simple vista no simple hay nada, vista, no se nota. claro, a simple vista uno puede inferir que está mal condicionado, ¿no? Podría inferir por los valores, porque el valor este es muy cercano a 0, comparado Ajá. con este, hay una diferencia de magnitud muy grande entre estos dos valores. Uno podría llegar a inferir que es un sistema mal condicionado. Ahora, si tenemos un sistema de 100%, ¿qué nos vamos a dar cuenta si está mal condicionado? No hay manera, así a ojo.
No, tenemos que aplicar herramientas matemáticas para saber si el sistema verdaderamente está mal condicionado o no. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Está el último eso. No sé si vamos a llegar hoy. Por ahí eso último lo vemos rápido en la próxima clase porque me parece que no vamos a llegar. Bien. Este es resolver el mismo problema con pivoteo. No, esto no cambia tanto porque, pero bueno, si lo quieren hacer, ¿cuál sería acá cuál sería la fila acá que tiene que pasar arriba? O sea, acá Gauss sí o sí tiene que hacer pivoteo. ¿Cuál sería la fila acá que tiene que ser la primera fila? La última. Claro, esta fila tiene que pasar acá arriba y obviamente que esta no me queda otra que acomodarla acá abajo. Entonces, en toda esta columna, el elemento de mayor valor absoluto es este. ¿Mm? Entonces, eso es el pivoteo. Esta matriz, así tal y como está mal condicionada. No me acuerdo, pero creo que no. Si le hacen después las pruebitas que vamos a ver, les va a dar que por más que esté de este modo no está mal condicionada. De todas maneras, para evitar problemas, los mismos se sugiere pivotar, porque el algoritmo ya lo va a contemplar, obviamente. Esta matriz, si le hacen la pruebita, sí va a estar mal condicionada. Profe, y cuando resolvemos con pivoteo, no solo lo aplicamos a la primera columna, sino en la segunda también y así, ¿no? Claro, por supuesto que el algoritmo siempre se va a fijar, bueno, la eliminación en la primera instancia consiste en eliminar este valor y este valor, ¿no es cierto? Por lo tanto, el pivot que vas a utilizar acá siempre va a ser este acá, o sea, el elemento que esté acá, el A11. ¿Estamos de acuerdo? El A11 siempre va a ser tu elemento que va a formar parte de ese factor que calculamos para eliminar este elemento y el que esté acá abajo. Por lo tanto, en este caso, este tiene que pasar arriba porque es el de mayor valor absoluto. Una vez que eliminemos estos dos, para eliminar este elemento, ¿qué usamos? ¿Qué factor usamos? ¿Se acuerdan? Y utilizaríamos la segunda fila. Este Claro, el acá. 2-2. El Claro, 2-2. Claro, este acá. pero Entonces yo me tengo que fijar en toda esta columna. En realidad, esta ya la descarto, ¿no? No la voy a mover abajo porque si no hago lío. Entre los elementos que me quedan, como ya esto lo hice 0, ahora me tengo que fijar de acá para abajo. Si tuviese más elementos, me tengo que fijar de acá para abajo. Me fijo de acá para abajo cuál es el más grande y ahí sí intercambio. ¿Está bien? claro. Bien. Yo, profe, no le entiendo muy bien. O sea, si yo tengo en X1 que el primer elemento tiene que ser, o sea, el de la fila A11, tiene que ser el del mayor valor absoluto, entonces toda la fila pasa a la fila número 1. Y después Mirá, en la si fila número queremos, 2, si querés escribimos esto sin cambiar estos valores. Sin cambiar estos valores, escribimos esto, te voy mostrando. Vamos al pizarrón otra vez. a ver, Vamos al pizarrón otra vez. Borro. Sin cambiar, sin hacer las cuentas, ¿no? Simplemente mirando ok. en los valores como para que ustedes... Ahí está. Entonces acá tengo, así como está armada la matriz, es 0.1, 7 y menos 0.3. Y bueno, acá tenemos los valores. No los voy a poner, no importa. No, para hacer rápido. Total no vamos a hacer cuenta. 0.3 menos 0.2, 10. Y acá tenemos 3 menos 0.1 menos 0.2. Perdón. Tu algoritmo en el primer paso, ¿qué debería hacer? Tiene que hacer 0 este valor. O el valor que esté acá, no necesariamente este 0.3. El valor que esté acá tiene que ser 0. Entonces, lo primero que tiene que hacer es fijarse quién en esta columna es el de mayor valor absoluto. ¿Quién es? Este. Por lo tanto, lo que va a hacer, antes de hacer cualquier cálculo, tu algoritmo tiene que permutar, pivotear y decir, bueno, acá voy a poner esta, o sea, va a quedar 3 menos 0.1 menos 0.2
Esta la escribe igual porque no la toca, 0.3 menos 0.2, 10, y esta, ahora la escribo abajo, 0.1, 7 menos 0.3. Ahora, con este valor, para eliminar este, por ejemplo, el factor 1, 2, ¿cuál va a ser? 0,3 sobre 3. Este es el factor que va a utilizar. ¿Está bien? ¿Está bien? Hace todas las cuentas. Obviamente que estos valores van a cambiar, chicos, porque si yo empiezo a hacer cuentas, estos valores cambian, ¿no? Van a cambiar. No vamos a hacer esas cuentas porque si no, vamos a estar hasta mañana. Supongamos que hicimos toda esa cuenta y demás. Acá tenemos los valores cero que queremos y acá nos quedaron estos valores, que no son los mismos que anterior, pero cambiaron, pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero logramos acá tener 0, 0. Ahora, ¿qué otro valor tengo que eliminar? Este, ¿no? Sería. ¿Está bien? Tengo que eliminar este. Ahora me fijo acá cuál es el elemento de mayor valor absoluto, pero arrancando de esta fila. No voy a mover esta, porque si supongamos que el de mayor valor absoluto es esta, y me dice que lo tengo que cambiar, vuelvo a mover este 3 y lo traigo acá, y me complico la vida acá, porque estos dos valores ya los hice 0, y ahora ya voy a llevar, y voy a desarmar, digamos, todo lo que hice anteriormente. Voy a llevar este 0 arriba, se me va a armar un lío bárbaro. Entonces, esta ya no la toco más, me fijo acá, y fíjense, entre estos dos, el de mayor valor absoluto es este. Entonces estas dos las tengo que permutar, ¿no? O sea que esto, antes de empezar a operar, me quedaría 3 menos 0,1 menos 0,2, y estas las intercambio. Me quedaría 0, 7 menos 0.3, si no se ve ahí muevo la cámara, y acá abajo me quedaría 0 menos 0,2, 10. Fíjense que yo intercambié las filas, pero sigo teniendo los dos ceros acá, ¿no? Y ahora tengo este valor acá. El factor acá, va a ser 0.2 menos 0.2 sobre 7. Y con este valor voy a hacer 0 este acá. Perdón, lo puse al revés. Es 7 sobre 0,2, perdón. Es 7 sobre 0.2. No, lo había puesto bien. Sería 0,2 sobre 7. 0.2 sobre 7. Sí, lo había puesto bien. Que quedaría negativo, ¿no? Porque este es negativo, así que el factor quedaría negativo también. Ahora, a este valor acá lo voy a multiplicar por este factor y se lo voy a restar a esto. Y con eso voy a lograr hacer 0 este elemento, ¿no? Profe, Sí. básicamente entonces el pivoteo se usa para no dividir, no tener en el denominador un número con tantas cifras, ¿no? Básicamente es eso. Básicamente es eso. Básicamente es para que en el denominador de este factor siempre haya un número con la menor cantidad de cifras significativas, digamos. O sea, que dentro de tu columna sea el número más grande. Entonces eso reduce, por lo que vimos recién, chicos, el error de redondeo. Eso reduce el error de redondeo. Esa es la idea. Pero en este caso, profe, por ejemplo, 7 dividido 0,2 da 35 y 0,2 dividido 7 da un número con un montón de cifras. O sea, hubiera sido más eficiente dejarlo al revés. No. No, porque después lo tenés que multiplicar, digamos, por el número de Claro. abajo, entonces se simplifica. Claro, se simplifica, Ah, ¿no es cierto? Sí. claro. Sí. No sé si lo dije bien, pero bueno, se hace No, así. sí, tiene que ver con eso. El Sí. factor te queda con muchas decimales, pero cuando lo haces después la operación con ese factor, ahí cambia la cosa. Claro, exactamente. Claro, la verdad. Bien. Bueno, lo importante es esto que preguntó un compañero, no sé quién antes, cómo aplicábamos la lógica del pivoteo, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿No? Primero nos fijamos acá, hacemos 0 estos dos. Y después, una vez que tenemos 0 estos dos,
no nos vamos a fijar en todos los elementos, nos vamos a fijar desde esta fila para abajo, ¿no? En este caso, porque si no vamos a volver a cambiar el 0 acá, vamos a volver a tener valores distintos de 0 acá, ¿no? Así que por eso, siempre, si siguiésemos acá, tuviésemos más filas y más columnas, entonces hicimos 0 esto, ahora me fijaría de acá hacia abajo, ¿no? En la medida que voy agregando filas y columnas, o sea, a la medida que el sistema se hace más grande, siempre me voy comparando, ¿no? En diagonal hacia abajo, diagonal hacia abajo. Bien. Profe, a mí no me quedó claro por qué es que el pivoteo reduce el error de redondeo. No. Reduce el error de redondeo, primero porque evitas, digamos, o sea, que el número que te quede acá, no sea tan chico. Bueno, en este caso será lo contrario. A ver, déjame ver en el libro, por ejemplo. Eso era lo que quería decir, profe, antes. Sí, entendí. Déjame ver una cosa. En el CAPRA, en el que sí hay evidentes estamos haciendo bien acá, que no va a ser cosa que estemos poniendo al revés. Es a este elemento, a esta fila, 7. Ah, está bien. Miren. Perdón, estoy mirando la de arriba. A este elemento, 0,2, menos segundo que quiero chequear esto, a menos 0,2, le voy a restar 7, es positivo, por 0,2 sobre 7, y se simplifica 0,9. Y en este caso, si simplifico acá, si este lo paso arriba, lo mismo queda un valor tal. Ah, no, perdón. Me di cuenta. Ahora vamos a ver, ahora no, más adelante, vamos a ver que esta situación acá, en la que, o esta acá, por ejemplo, la original, no sé si me están viendo en el pizarrón, ¿no? Esta situación acá, cuando calculamos el condicionamiento de la matriz, ahí sí influye el elemento mayor en cada una de estas posiciones. Ahí sí va a influir. ¿Por qué? Porque una de las formas es calculando determinantes y otra de las formas es calculando las normas de las matrices, y es ahí donde influye. No tiene tanto que ver con el factor, porque es cierto, este factor podría ser más chico o más grande dependiendo de cómo quede ordenado, ¿no? Entonces, no es un indicativo de cómo quede este factor. ¿Está bien? Tiene que ver más cuando yo calculo el condicionamiento, o sea, si la matriz está bien condicionada o mal condicionada, aplicando las reglitas, calculando normas, calculando determinantes y demás, para saber si la matriz está mal condicionada. Vamos a poder comparar, si quisiéramos, poniendo primero en un orden como el que está acá arriba, por ejemplo, calcular el condicionamiento de la matriz, nos va a dar un valor determinado. Si nosotros reacomodamos esa matriz haciendo esto que está acá, ¿no? Lo que vamos haciendo, vamos a ver que el condicionamiento da mucho mejor cuando reubicamos, ¿no? Reubicamos estos valores de manera apropiada, ¿no? Por eso, repito, esto no es un indicativo, no está mal esto, no hagan caso, digamos, a que reacomodar esto cambia, mejora el error de redondeo, porque no es un indicativo, digamos, no es un indicativo. Tiene que ver. O sea que el pivoteo permite hacer que la matriz, como transformarla y hacer que la matriz sea mejor condicionada, y por eso disminuye el Claro, error de redondeo. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Sí. Lo mismo ocurre, a ver, esperen que voy a compartir de nuevo. Lo mismo ocurre con un sistema, como por ejemplo en el cual le podemos aplicar escalamiento. Dice, se aplica cuando hay diferencias importantes entre coeficientes del sistema.
¿no? El sistema anterior también podríamos haberle aplicado escalamiento, porque había diferencias importantes entre los coeficientes. Lo que ocurre comúnmente, dicen, problemas de física, cuando estamos tratando con unidades diferentes. Se divide cada renglón, ¿cómo hacemos esto? Se divide cada renglón del sistema por su coeficiente de mayor valor absoluto, ¿no? Acá lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Fíjense que acá hay un coeficiente muy grande, ¿no? Hay un coeficiente muy grande. Para resolver esto, dividimos todo esto, dividido el coeficiente de mayor valor absoluto, que en este caso sería 100.000. O sea, tengo que dividir 2 sobre 100.000, 100.000 sobre 100.000, 100.000 sobre 100.000. A ver si lo pone acá, no. Eso ahí nos va a dar, acá nos va a dar un valor muy chico, ¿no? Acá nos va a dar un valor muy chico, ¿sí o no? Sí. O sea que ahí sigo teniendo un sistema mal condicionado, probablemente, porque tengo un valor muy cercano a 0 acá, ¿no? Porque 2 dividido 100.000 debe ser 5 por 10 a la menos 4, ¿no? 5 por, o sea, 5 por 10 a la menos 4 es un valor muy chico, es un valor muy próximo a 0. O sea que sigo ante un problema, pero cuando detecto eso, voy a aplicar también el pivoteo. O sea, como este es un valor muy chico, esta fila la voy a pasar arriba y esta la voy a pasar abajo, y ahí mejora, repito, el condicionamiento de nuestro sistema. O sea, evité errores, o evité problemas, mejor dicho, más que errores, por coeficientes muy grandes, ¿no? Entonces apliqué escalamiento. Hay un coeficiente muy grande, divido todo por ese coeficiente. Todo me refiero a la fila en donde está ese coeficiente. Si encontrase otra fila con un coeficiente grande, hago lo mismo. Porque voy a dividir todo esto por ese coeficiente, no cambia nada. No cambia nada. Lo único que hago es, acá voy a tener, por ejemplo, en este caso, 5 por 10 a la menos 4, o sea, 2 dividido 100.000 es 5 por 10 a la menos 4, si no me equivoco, acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar 1. Si encontrase otra Miembro a fila, miembro para mantener la igualdad, ¿no? claro, miembro a miembro para mantener la igualdad, no tengo que cambiar la igualdad. En este caso se da que justo de este lado y de este lado tengo 100.000, acá podría ser cualquier otro valor, ¿no? Pero como el 100.000 acá es el más grande, divido todo por 100.000. Después supongamos que acá tengo más filas y encuentro otro coeficiente que es muy grande con respecto a los demás, hago lo mismo. Supongamos que tenemos, no sé, 40.000 o 500.000, divido toda esa fila por 500.000. Y una vez que ya hice el escalamiento, ahí me fijo y empiezo a ver si tengo que pivotear o no tengo que pivotear. En este caso, en este sistema de 2x2, hago el escalamiento, este valor me queda muy chico, por lo tanto, como este es el de mayor valor absoluto, esta fila la paso arriba y esta fila la paso abajo. Profe, Y ahí ya empiezo a resolver. Sí. para verlo más conceptual, supongamos que en vez, tengo todo eso, ¿no? El 2 y el 100.000, Sí. en el X1 y en el X2 respectivamente, pero supongamos que a veces tengo un X3 y tengo un, no sé, un 75.000, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo ahora divido miembro a miembro por 75.000 y aún así voy a tener mucho menos error que si No, no lo hiciera, ¿no? por Claro, 75.000 no, porque tu coeficiente de mayor valor sigue siendo el 100.000. Ya sé, pero me refiero a que supongamos que no lo quiero hacer por 100.000 y lo hago por 75.000. El error igual disminuye, no tanto como si lo dividiría por 100.000, pero Sí, de hecho acá podrías dividir por 10, perdón, ¿no? Vos podrías dividir por 10, podría dividir por 100, ¿no? El error disminuiría, de redondeo, a lo disminuiría. que voy es que lo que quiero ver si es así es conceptualmente, la idea es evitar la diferencia, que haya tanta diferencia entre los números, ¿no? Exacto, evitar que haya tanta diferencia entre los números, entre coeficientes, implica achicar esos coeficientes. Lo que recomiendan matemáticamente es dividir cada renglón del sistema por su coeficiente de mayor valor absoluto. ¿Está bien? Perfecto, O sea, profe, no tomar un número arbitrario, como vos decís, o tomar alguno que no sea el de mayor valor, tomar uno intermedio, sino tomar el de mayor valor absoluto. ¿Está bien? Claro, no era para entender a ver si también funcionaba con otras cosas. Sí, claro que funciona. Por eso te repito, vos podrías dividir, incluso acá podrías dividir por 2.
¿En cuánto eso mejora el error de redondeo? Y en poco y nada. También podrías dividir todo por 10. ¿En cuánto mejora? Y en poco y nada. ¿No? Por 100, por 1000, por 100.000, por 10.000. Por 10.000 ya lo mejoraría mucho. Podés dividir acá por 10.000 en lugar de por 100.000. 2 dividido 100.000 es 5 por 10 a la menos 4, ¿no? A la menos 5. Porque 2 dividido 10.000 es 5 por 10 a la menos 4. 2 dividido 100.000. Sí, 2 por 10 a la menos 5, ¿no? 5, sí, está No a bien. la menos 4, sí, sí. ¿Se entiende? De hecho, lo que se recomienda cuando se hace escalamiento, directamente ni te fijás si tenés que aplicarlo o no. O sea, vos al algoritmo directamente le pones, bueno, en cada fila busque el coeficiente de mayor valor absoluto y divida toda la fila por ese coeficiente. Y lo haces en todos. Lo haces en todas las filas. ¿Mm? No importa si en una fila, por ejemplo, en esta fila no sería necesario, pero es más fácil decirle al algoritmo que lo haga en todas las filas que algunas filas lo haga y en otras no. ¿Entienden Claro, lo de total, cómo? siempre va a ir para mejor, nunca para peor. Claro, siempre va a ir para mejor. Una vez que hiciste eso, después aplicás el pivoteo como lo vimos en el pizarrón. ¿Está bien? Bueno, vamos a salir de acá, Perfecto, chicos, porque perfecto. si no, no terminamos más. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, seguimos adelante. Entonces, hasta acá vimos descomposición de Gauss simple, los errores que puede presentar la descomposición de Gauss simple y cómo resolver ese tipo de errores. O sea, el error de redondeo fundamentalmente, ¿no? Y cuando hay una matriz mal condicionada, esto, el escalamiento y el pivoteo ayudan a que el sistema, si el sistema está mal condicionado, lo pueda resolver de manera más eficiente. Después vamos a ver, repito, al último de la unidad, está cómo calcular, porque, repito, acá es muy fácil ver si la matriz está mal condicionada o no, pero si tenemos un sistema de 20 por 20, 30 por 30, no nos vamos a dar cuenta ni de casualidad si el sistema está mal condicionado. Entonces hay que aplicar técnicas matemáticas. Bien, otra técnica que es la más utilizada, para resolver sistemas de ecuaciones lineales, es lo que llamamos descomposición LU. Esto creo que no lo han visto, no sé si lo vieron. ¿Alguien recuerda haber visto descomposición LU? ¿No? ¿Nadie? Ni Y ahí. bueno, Yo lo vi bien, en un libro de álgebra, pero no lo daban en la cátedra, claro, digamos. no, creo que hasta el momento ustedes no han hecho ninguna materia que contemple, digamos, este método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Todos los algoritmos, sí, diría que todos los algoritmos que resuelven sistemas de ecuaciones lineales lo hacen utilizando o aplicando este método. O sea, si ustedes el día de mañana compran una, como llamamos antes en las primeras clases, una caja negra, un software que es una caja negra, y ese software les permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de n por n, elementos, seguramente adentro tiene programado este método numérico para resolverlo. ¿Mm? Obviamente que nosotros acá lo vamos a ver relativamente simple. Si ustedes van a vender al público un software que resuelve sistemas algebraicos lineales, van a tener que hacer algo sofisticado, ¿no? De tal modo que no tenga problemas, que se clave, o bueno, tiene que contemplar un montón de situaciones que se pueden dar, ¿no? Cuando uno carga datos, cuando uno ejecuta el programa y demás, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras, el concepto matemático es el mismo en absolutamente todos los software que resuelvan este tipo de problemas. Dice, es más eficiente que la eliminación de Gauss cuando deben resolverse numerosos sistemas, o sea, yo voy resolviendo numerosos tipos de sistemas donde la matriz A es siempre la misma, pero cambia el vector de resultados, el término B. ¿Mm? O sea, cambiaría lo que está del otro lado del igual, ¿no? Ese término de términos independientes cambia, ese vector, digamos. Entonces, hace que yo disminuya la cantidad de cálculos que tengo que hacer porque no tengo que volver a operar sobre toda la matriz A si cambió. Fíjense qué efectivo que es que esta matriz A puede cambiar y yo no tengo que hacer cálculos, ¿no? O sea, simplemente si cambian los resultados, que eso
hay situaciones en las que cambian los resultados. Por ejemplo, cuando nosotros programamos el stock que debemos tener de ciertos materiales o mercadería en un almacén y que dependen del número de piezas y de uso que se haga, esos coeficientes, digamos, con la que yo arme mi matriz A no van a cambiar nunca, van a ser siempre lo mismo, ¿no? Si yo estoy fabricando, no sé, alguna pieza de un motor, ¿no? La cantidad de cobre, la cantidad de aluminio, la cantidad de plástico, siempre por pieza va a ser la misma, no va a cambiar, ¿no? Lo que va a cambiar es la cantidad de piezas que yo quiera calcular, ¿no? Entonces, esa matriz A, donde yo voy a tener que manejar el stock de mi materia prima, no va a cambiar nunca, porque la proporción de cada material que utilizan las piezas es siempre la misma, ¿no? Va a cambiar solamente si yo aumento el número de piezas. O sea, que solamente puede cambiar el término B, el término de resultados. Entonces es muy útil, en ese caso, aplicar la descomposición LU. Creo que después hay algún ejemplo. La propia eliminación de Gauss se puede expresar como una descomposición LU, lógicamente. O sea, acá está la lógica que utiliza, la lógica algebraica, digamos, o la lógica matricial, que utiliza la descomposición LU para demostrar, digamos, conceptualmente cómo operar. Nosotros, primero, bueno, acá pasa esto de este lado, plantea esta igualdad, y después nos dice que se puede expresar una matriz superior, que esta es la que obtenemos en la descomposición de Gauss, multiplicada por nuestras incógnitas igual a un vector D, ¿no? Este siempre yo le llamo vector de resultado, ¿no? O vector de términos independientes, que es lo que está del otro lado del igual. O sea, acá sería lo mismo, este sería el vector de términos independientes. Este vector no tiene nada que ver con esto, ¿no? Fíjense, esto es B y esto es D, ¿no? Estos son los elementos de D, estos acá. Son diferentes. Esto es A y esto ahora no es A. A lo transformé en U, ¿no? O sea, agarré A, la transformé en U y digo que U por mis incógnitas menos D es igual a 0. Esto por un lado. Primero planteo esto. O sea, tomo mi matriz A, hago 0 los elementos por debajo de la diagonal principal y obtengo un vector D. ¿Por qué este vector D es diferente al vector? Porque fíjense, en Gauss yo hago esto, ¿sí o no? Hago esto en Gauss. Entonces, ¿por qué acá al hacer esto directamente no obtengo el resultado? Bueno, ahora vamos a ver por qué. De todas maneras, tienen que saber que esta es la matriz U. Esto que está acá es la matriz U. La matriz L, ¿no? La matriz L, voy a necesitar de una matriz L, que la voy a armar directamente del siguiente modo. No tengo que hacer ninguna cuenta, chicos. Fíjense, la matriz L la voy a armar con los elementos en la diagonal principal igual a 1. Y los factores, ¿se acuerdan que yo le dije, acuérdense de esto, que les va a servir? Los factores que utilizábamos cada vez que eliminábamos un elemento, un elemento por debajo de la diagonal principal, que lo hacíamos 0, los factores, acá está como L, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros le poníamos F, ¿no? El F21, el F31, el L32, acá, bueno, está como L porque forman parte de la matriz L. Bueno, esos factores son los que van acá, esos valores. O sea, 0, 0, 0, 1 diagonal principal, y acá acomodamos esos elementos que vamos obteniendo cuando obtenemos esta matriz acá. Cuando nosotros pasamos de A a esto, A es nuestra matriz original. Cuando pasamos a esto, vamos obteniendo todos estos factores. Esos factores los utilizamos directamente para armar la matriz L. No tenemos que calcular nada, solo hay que armarla. Entonces nos dice que esa matriz L se cumple esa igualdad, o sea que si yo hago L por U por X menos D, me termina quedando AX menos B, o sea, me termina quedando esto. Me termina quedando esto. Esto obviamente que se puede demostrar, no lo vamos a hacer porque no tiene sentido. Y si esto se cumple, que obviamente que se cumple esto. Entonces, a ver si está, este cuadrito es muy interesante. Fíjense, yo tengo mi matriz A, así parto. Este es mi problema original. A por mi incógnita igual a mi vector B, ¿no? Que son las matrices que planteamos siempre en el pizarrón. De A obtengo una matriz U
O sea, una matriz donde todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. Y obtengo una matriz L que la armo así, ¿no? La tengo que armar, nada más. Después, con la matriz L, puedo averiguar el valor de este vector D. Y fíjense, a esta ecuación la igualo al vector B que está igualado acá arriba. Lo igualo a esto. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro. Y de esta ecuación saco D. Y una vez que saco D, obtengo, porque en definitiva lo que yo quiero saber son los valores de X, ¿no? Profe, ¿y Una cómo vez que saca D ahí? es muy simple, porque fíjense, D ahora es mi incógnita. Ahora, acá D sería mi X. Y fíjense que D lo tengo que averiguar de acá, y acá en lugar de hacer una sustitución hacia atrás, lo que voy a hacer es una sustitución hacia adelante. Ahora lo vamos a ver. Esto se ve mejor cuando uno hace un ejemplo, ¿no? Numérico. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner a la vista este esquemita que está acá, y con este esquemita que está acá vamos a resolver un problema. Una vez que obtenemos D, con esa D resolvemos este sistema y obtenemos X, que es nuestra incógnita original. Nuestra incógnita original es saber los valores de X, ¿no? Dentro de mi matriz A. ¿Está bien? Entonces, hice todos estos pasos, hice este camino, y llegué a X. Y ustedes dirán, pero esto es larguísimo. Hay que hacer un montón de cuentas. Sí, es largo, pero es mucho más sencillo y tiene una cantidad de cálculos menores que hacer Gauss simple. ¿Por qué? Porque cuando yo obtengo U, y recuerden esto, chicos, porque esto se pregunta mucho en los RCP. Cuando yo obtengo U en Gauss simple, yo las operaciones que hago sobre A las tengo que hacer sobre B. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Si yo hago operaciones acá, también las tengo que hacer de este lado. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Cuando yo hacía operaciones para obtener U acá, también las hacía de este lado. En la descomposición LU, yo para obtener U me olvido de B. No hago ninguna operación sobre B. Lo dejo como está. No lo toco. ¿No? Simplemente hago operaciones sobre A, las mismas que hago sobre Gauss simple, para obtener U. Con la diferencia que en Gauss simple hago operaciones sobre A y sobre B. En LU me olvido de B. Lo dejo como está. Y obtengo U. L lo obtengo de manera muy sencilla. Acá no tengo que hacer operaciones. Lo obtengo así, lo armo. Armo la matriz, nada más. Esa diferencia, esa sutil diferencia, en la que yo en Gauss simple hago operaciones sobre A y también sobre B, hace que el número de cálculos sea mucho mayor que en la descomposición LU, donde solo hago operaciones sobre A. Porque después, esta sustitución hacia adelante y esta sustitución hacia atrás, no tiene, esta sustitución hacia atrás en Gauss simple la tengo que hacer, es la misma, ¿no? Tengo que obtener el resultado una vez que hice todas las operaciones. Entonces, esto acá, en LU y en Gauss simple es lo mismo. Tengo de más esta, que es una sustitución hacia adelante, pero esta sustitución hacia adelante conlleva menos operaciones que hacer todas las operaciones sobre B cuando estoy trabajando con Gauss simple. Esa es una sutil diferencia que hace que el número de operaciones en LU sea un poco, no mucho, pero un poquito menor en LU que en Gauss simple. Entonces, ese es uno de los puntos importantes, que tiene menos número de operaciones. Y el otro punto importante es el que mencionábamos acá. Este es más eficiente que la eliminación de Gauss cuando se deben resolver numerosos sistemas, pero con los mismos coeficientes A, pero distintos valores para el vector B. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a resolver este problemita acá aplicando descomposición LU. Vamos a ir al pizarrón. A ver. Vamos a ir al pizarrón. Terminamos esto y hacemos un pequeño corte. Ustedes pueden tener, si quieren, yo lo voy a, porque voy a dejar de presentar. Ahí está. No entiendo por qué. Pensé que había dejado de presentar, no. Ahí está. Lo que voy a hacer acá es completa. Ustedes ahí ven el pizarrón, ¿no?
Porque yo ya en la pantalla no tengo la slide para copiar el sistema. Se ve, profe. Se ve el pizarrón, ¿no? Bien. Bueno, voy a borrar esto. Voy a borrar esto porque necesitamos... Vamos a escribir, a ver, voy a tratar de ocupar la máxima cantidad posible del pizarrón. Vamos a levantar un poquito esto, ahí nomás. Y vamos a poner acá 3 menos 0,1 menos 0,2, 0,1, 7, menos 0,3, 0,3, 0,3 menos 0,2, 10, y acá 7,85, 7,85 menos 19,3 y 71,4. Entonces, esta sería mi matriz A, esto sería A, ¿no? Y esto sería, esto es un vector, ¿no? Esto no es una matriz. Este sería, el vector lo pone entre llaves, este sería mi vector B, esto acá, ¿no? X no lo escribí, ¿no? X no lo escribí, el vector X, ¿no? Acá tendría X1, X2, X3, X1, X2, X3, X1, X2, X3, ¿no? Pero no lo escribí. Bien, o sea que esto sería A por el vector X igual a B, ¿no? Sistema. No lo escribí a X, pero expresado, digamos así, sería de este modo, ¿no? Entonces, esto es A y esto es B. Si yo voy a resolver por Gauss simple, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer 0 estos dos elementos. ¿Está bien? Tengo que hacer 0 estos dos elementos. Como voy a hacer 0 estos dos elementos, tengo que primero escribir los factores que los voy a ir guardando, porque recuerden que los factores los vamos a necesitar después. Lo vamos a escribir por acá. Vamos a necesitar el factor 2,1, vamos a necesitar el factor 2,1, el factor 3,1 y el factor 3,2. ¿No? Ahí está. Esos factores los vamos a ir necesitando. No se alcanza a ver, voy a subir un poquito la... Ahí. ¿Mm? Entonces, si yo resolviese por Gauss simple, todas las operaciones que hago acá, las tengo que hacer acá. También, lo mismo, ¿no? Sin embargo, LU me dice, olvídate del vector B. Así que, como me dice olvídate, lo vamos a borrar. No vamos a hacer ninguna operación sobre el vector B. Perdón, se me cayó el auricular. Entonces lo vamos a dejar. Vamos a pasar esto a U. U es lo mismo que lo que hacemos en Gauss, ¿no? Solamente que, repito, obviamos al vector B. Entonces, ¿cómo haríamos acá? Vamos a hacer 0, 0 este elemento. Por lo tanto, el factor que hace 0 este elemento va a ser 0,1 sobre 3, ¿no? 0,1 sobre 3. Ahí lo anotamos. No se alcanza a ver. Ahí está. Entonces, a este elemento, esta primera fila, recuerdan, la escribimos siempre como está, menos 0,1, menos 0,2. A este elemento, para hacerlo 0, 0,1, le tenemos que restar este elemento multiplicado por el factor. 0,1 sobre 3. ¿No? El 3 se va con el 3. 0,1 menos 0,1, vamos a escribir, para evitar ocupar pizarrón, directamente el 0. 0. Este elemento, al 7, le voy a restar este elemento multiplicado por el factor, así que va a ser menos, y fíjense que este es negativo, menos 0,1 multiplicado por
0.1 sobre 3. 0.1 sobre 3. ¿No? Hago esa cuenta. No sé si ustedes tienen estos pasos para que me vayan diciendo los valores, así ahorramos tiempo. Si no, lo pueden ir haciendo. No sé si en el libro o dónde es que están. ¿Cuánto da 7 menos 0.1? O sea, hay que hacer 0.1 por 0.1 sobre 3. ¿Cuánto da? Creo que estaban los valores por ahí. 7,003 periódico. Bien. Entonces borramos esto y esa cuenta da 7,0. 00333333. Bueno, vamos a poner así. ¿No? Ya acá empezamos con los problemas decimales, ¿vieron? Pero bueno, si el sistema no está mal condicionado, no va a ser un drama. Son 2 ceros nomás, no 3. Son 2 ceros. 2 ceros. Bien. Y este elemento que está acá, menos 0,3, le voy a restar lo mismo. Le voy a restar este elemento. Fíjense que es menos 0,2. Va a ser menos 0.2 multiplicado por 0.1 sobre 3. 0.2 por 0.1, 0.0. Todo esto da menos 0,293 periódico. Bien. Entonces, esta cuenta acá da ¿cuánto? Menos 0,293333. Bien. Da eso. Esta fila todavía no hice nada, así que la debería escribir como está, ¿no es cierto? Acá, pero no, o sea, bueno, voy a hacer para no confundirlo. 0,3 menos 0.2 y 10. Entonces, ahora tengo que hacer 0 este valor acá. Para hacer 0 ese valor ahí, ¿qué hago? Lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora voy a utilizar ¿qué? ¿Cómo sería? El pivot. segundo factor. 3-1. Va a ser 0.3 sobre 3. ¿Está bien? Entonces, al 0.3 le voy a restar este valor multiplicado por el factor 3,1, que es 0.3 sobre 3. Se simplifica, ¿no? 0,3 menos 0,3 me da 0. Logramos lo que estábamos buscando, que era hacer 0 este valor. Esto lo tengo que escribir igual, ¿no? 3 menos 0.1 menos 0.2, 0, 7.003 menos 0.2933, y hicimos esa cuenta, me da 0. Ahora, menos 0.2, no sé si se ve ahí abajo, creo que no. Ahí está. Menos 0.2 menos este valor, ¿no? Este valor, menos 0.1, multiplicado por 0.3 sobre 3. ¿Cuánto da esto? Menos 0,19. Menos 0,19. Vamos a poner ese valor. Menos 0.19. Y finalmente, el 10, ¿no? El 10, le voy a restar este valor acá, menos 0.2, multiplicado por 0.3 sobre 3. ¿Cuánto da esto? Esta cuenta acá. 10,02. 10,02. Ahí está. Bien. Nos falta hacer 0 este valor acá. Nos falta hacer 0 este valor que está acá. Bien, para hacer 0 este valor que está acá, vamos a ver. ¿Cómo? Hay que poner un factor nuevo ahora. Hay que poner el factor nuevo, que sería ¿cuál? El factor 3,2. O sea que sería menos 0.19 sobre 7.003. ¿Está bien? Profe, en ese caso no habría que no habría que poner la fila 3 en lugar de la fila 2, porque el valor absoluto máximo sería. No, perdón, no dije nada. No dije nada. Justamente. No, No, sí, pero sí. ponele, si te hubiese quedado al revés y estamos implementando pivoteo, sí habría que invertir. Si te quedase el 7 acá abajo. Pero en este caso no hay que hacer nada. Está bien, Ahora, sí, sí.
permítanme decirle algo, chicos, porque esto no es tan sencillo. El método LU con pivoteo no es directo como se hace en Gauss. Hay que implementar una matriz de permutación, porque ahí sí, fíjense, si yo intercambio filas acá y me olvido que tengo un vector B, estoy haciendo un lío descomunal, Claro, ¿no? pues estás asignando un valor que no es a otra Exacto. fila. Calculen que yo cambio filas acá, pero si no invierto acá, si no invierto acá las posiciones en el vector B, armo un lío tremendo. O sea que Porque acá en descomposición L1 va el pivote, perdón, la permutación, ¿no? no, sí va, sí se puede hacer, pero no lo vemos acá, porque bueno, eso estaba en años anteriores, pero se sacó. Es una tontería, no es tan difícil. Hay que implementar un vector de permutación y ver cómo queda, para al final permutar B de acuerdo a cómo yo permuté acá, ¿no? Ah, es un quilombo, entonces nos comimos el error ese, por así decirlo, entonces, a Claro, propósito. es un lío, es engorroso. No es difícil, pero es engorroso. Pero guarda que no es lo mismo que Gauss, ¿no? No es que pivoteo. En Gauss sí, porque en Gauss yo estoy aplicando operaciones a todo. Si pivoteo, Claro, acá no cambio hacemos todo. miembro a miembro, ¿no? Por eso cambia la cosa. Exactamente. No estamos operando miembro a miembro acá. Esa es la diferencia, Profe, o ¿no? sea que pivoteo y escalamiento solamente para Gauss y para L1. No, no, repito. O sea, Como pero ahora en la materia, digo. sí, como lo vemos nosotros, sí. Ok. Sí, como lo vemos nosotros, sí. Sí, sí. Ustedes, a ver, si alguien le pregunta un examen y demás, simplemente pueden decir que sí, en LU se puede aplicar pivoteo, se puede aplicar escalamiento, obviamente. No le van a pedir que lo resuelvan, porque no lo vimos. ¿Está bien? ¿Mm? No se ve. De hecho, para sacarse la duda, chicos, no hace falta que lo estudien ni nada. Avancen un par de hojas más en el chakra, y ahí van a ver cómo más o menos se aplica el pivoteo con esa matriz de permutación que hay que obtener. Uno la va llevando paralelamente en el algoritmo, ¿no? Y después, una vez que terminó de hacer todas estas operaciones, ahí utiliza la matriz de permutación para ver cómo termina quedando B. Ah, es como, a ver si lo entendí, es como, onda, hace todo el quilombo que quiera, después lo arreglamos al final. Sería una Exactamente. cosa Y así. esa matriz guarda la información de todo ese quilombo que vos hiciste. ¿Me Porque es una entendés? matriz como identidad, ¿no? Es Que una la matriz va de identidad, cambiando. exacto. Es una matriz de identidad Va cambiando y que en va, base a eso la acomodo. exacto, va cambiando de orden y va guardando la información de todo eso que vos vas haciendo acá. Entonces al final la usás y le volcás esa información al vector B. Esa sería la lógica, más o menos. ¿Mm? ¿Está bien? Claro, te lo corrige. Corrige, exactamente, corrige. Bien. Entonces nos falta hacer cero este valor. Para hacer cero este valor usamos este factor. Voy a volver a escribir la matriz acá arriba. 3 menos 0.1. Vamos a subir la cámara, profe, porque no se ve. 3 menos 0.1 menos 0.2. Está acá, ¿no? 0, 0, 7.003 menos 0.2933. Y este valor acá, bueno, sería menos 0.19 menos este valor 7.003 multiplicado por el factor menos 0.19 sobre 7. Acá me olvidé poner 0.03, se simplifica Te y da esto cero ahí. nos da 0, ¿no? Obviamente que nos da 0, y este valor acá, el 10.02, al 10.02 le tengo que restar este valor, menos 0.29, multiplicado, lo voy a hacer acá abajo, a ver, multiplicado por este factor, que es menos 0.19 sobre 7.003. ¿Cuánto da esto? ¿Esa cuenta? 10,012131. Bien. Entonces este valor final sería 10.01, 21. ahí está, 10.0121.
Entonces, fíjense, esta, que sería la misma matriz que obtenemos en Gauss, esta es nuestra matriz U de la descomposición LU, ¿no? Ya tenemos nuestra matriz U. ¿Está bien? Acá tenemos nuestra matriz U. Después nos dice que tenemos que obtener una matriz L. Ahora, esa matriz L es muy sencillo de obtener, porque esa matriz L, lo que tengo que hacer es, en la diagonal principal, todo 1. Obviamente que como es una matriz de 3×3, voy a obtener también una matriz L de 3×3, ¿no? Entonces va a ser 1. Es como que está estandarizada, por así decirlo, esa, ¿no, profe? O sea, usamos los factores y demás. Esto es así siempre, ¿no? Por eso no requiere cálculos. No toca hacer ningún cálculo. Si fuera de 4×4, usamos una diagonal que tenga 4, ¿no? Y así. Claro, siempre el tamaño de L tiene que ser el tamaño de A, original, ¿no? Si estoy trabajando con un sistema 3×3, nuestra matriz L será de 3×3 también. Si es de 10×10, será de 10×10. Siempre en la diagonal principal, 1. Por encima de la diagonal principal, 0. Y por debajo de la diagonal principal, ubicamos los factores, ¿no? Ubicamos los factores. O sea, acá va a ir el factor 2,1, porque este es el elemento 2,1, ¿no? Este es el elemento 2,1. Por lo tanto, acá va a ser 0.1 sobre 3. Habría que hacer la cuenta, qué sé yo, no importa. También da un número común. El factor 3,1 sería este, o sea, el elemento 3,1 es este, por lo tanto acá pongo el factor 3,1. O sea que voy a poner 0.3 sobre 3. Y finalmente el factor 3,2, el elemento 3,2, sería el factor 3,2, menos 0.19 sobre 7.003. Y ahí ya tengo la matriz L. Ahí tengo mi matriz L. ¿Tá? O sea, tengo U haciendo operaciones. Llegué a U. Me olvidé del vector B. No le di bolilla. Obtuve L, simplemente la armé. Nada más. ¿Cómo sigue esto? Fíjense que estamos siguiendo el esquemita, chicos. Ustedes tengan el esquemita ese a mano y vayan mirándolo, ¿no? Lo que hice hasta ahora, voy a borrar esto porque ya no lo necesito. El esquemita dice que tengo una matriz A y de esa matriz A obtengo una matriz U y una matriz L. ¿El esquema dice eso o no? Dice eso. Después de eso, ¿no? Utilizo la matriz L, para calcular un vector de incógnitas D. Denme un segundito, chicos. Sí. ¿Molestes el ruido? ¿Cuál? No, más o menos. Ya te digo, no hay problema. Yo te aviso. ¿Que termino? Sí, en 5 minutos. Vamos. No, los muchachos que están trabajando y me preguntan si molesta el ruido. Fíjense, el esquemita dice, ¿no? Que voy a hacer esto igual a B. Fíjense, acá tomo B tal y como lo tenía yo originalmente. El vector B original. Y de acá, mi vector incógnita es D. ¿No? O sea, este sería mi vector X. Lo que pasa es que no le pongo X para no confundirlo con el de arriba. ¿No? No me lo quiero confundir con esta X acá. En realidad esto no es corchete, sino que son llaves porque son vectores. ¿No? Esta es la incógnita. No le pongo X para no confundirme con la X de arriba, ¿no? Para distinguirla de estas X. ¿No? Entonces obtengo un vector de incógnita. Yo con L obtengo un vector de incógnitas D. Entonces, ¿cómo haríamos? Fíjense que sale directo. Ahora sí uso B. Fíjense, uso B tal y como me lo dieron. Vamos a escribir esta matriz que está acá. Esta matriz que está acá, la voy a escribir de este lado para que me quede. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a escribir la matriz L. 1, 0, 0. 0.1 sobre 0 sobre 3. Ya levanto, no, sí se ve. 0.1 sobre 3, 0.3 sobre 3, 1,
menos 0.19 sobre 7.003, 0, 1. Esa es mi matriz, está acá, ¿no? La escribí de nuevo para que me quede más práctica. Entonces, de acá a esto, así como está, voy a borrar los corchetes, ahora sí voy a utilizar el vector B. Díctenme los valores del vector B, por favor. ¿Cuáles son? 7,85 7.85 menos 19,3 menos 19.3 y el último era 70 y y pico. 71,4. ¿Positivo? 71,4. Positivo, ¿no? Bien. Entonces de acá, de esta matriz voy a sacar D1, D2 y D3. O sea, mi vector de incógnita es D. ¿Mm? Fíjense, D1, 0 por D2, o sea, D1 por 1, D1, D2 por 0, 0, D3 por 0, 0. Esto es igual a 7.85. Directo. No tengo que hacer ni cuenta. D1 es igual a 7.85. D2, ¿a qué va a ser igual? D2 multiplicado por 0.1 sobre 3 más D1, perdón, D1, D1 acá, me equivoqué, D1 multiplicado por el coeficiente más D2, que es 1, multiplicado por el coeficiente me queda D2, D3 por 0 me queda 0, igual a menos 19.3. ¿Está bien? ¿Qué hago acá? Reemplazo este valor acá y hago la cuenta, o sea, acá me quedaría 7.85 por 0.1 sobre 3 más D2 igual a menos 19.3. Fíjense que yo de acá despejo D2. Despejo D2. Y con el valor de D2, de acá, de esta ecuación, despejo D3. O sea, fíjense que es lo mismo que Gauss, nada más que esto se llama sustitución hacia adelante. De Gauss empezaba de acá hacia allá. En LU empiezo desde este primer elemento hacia abajo. ¿Está bien? ¿Se nota la diferencia? ¿Tienen ustedes ahí el valor de las incógnitas de D1, D2 y D3? Calculé con lo acabo de calcular con la calculadora, si quieres se lo digo. ¿D2? ¿Calculaste D2? Despejamos D2 de acá, ¿cuánto da? Menos 19,56. Menos 19.56. Bien. Entonces tenemos D1, Y tenemos D3 vale, D2, con estos dos valores reemplazamos acá y calculamos D3. D3 da 70,08. Y D3 da 70.08. No vamos a hacer la cuenta, pero háganlo ustedes si quieren. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí tenemos los tres valores, D1, D2 y D3. ¿Qué me dice el esquemita? Vamos a borrar de este lado ahora. Vamos a borrar de este lado. Voy a borrar esta matriz L acá, que ya la tengo repetida. ¿Qué me dice el esquemita? Estos factores también los voy a borrar porque ya los usé. Ahí levanto la cámara. El esquema me dice ahora que con esta matriz U la tengo ahora sí, la voy a igualar a este vector D, el que obtuve recién. ¿Está bien? A este vector D que obtuve recién. O sea, esto lo voy a igualar a 7.85, lo voy a igualar a menos 19.56 y lo voy a igualar a 70.08. Y de acá sí voy a sacar mi incógnita original, que era mi vector X.
Voy a sacar mi incógnito original, que era mi vector X. ¿Cómo hago con esto? Sustitución hacia atrás. Sería 10,0121 multiplicado por X3 igual a 70,08. X3 sería igual a 70,08 dividido 10,0121. ¿Está bien? ¿Cuánto da esa cuenta? ¿Cuánto da esa cuenta, chicos? 7,00003. 7,0003. 4 ceros. ¿Cuatro Uno más. ceros? Sí. ¿Eh? Con este valor de X3, ustedes ya saben, nos vamos acá arriba, multiplicamos 7,03 por menos 0,29 y despejamos de acá X2. Pasamos todo para aquel lado. Averiguamos X2. Despejando de ahí, ¿cuánto da X2? Lo deben tener por ahí seguramente también. Menos 2,5 Menos y 2. X1. Bien, pará. Con este 2,5 y con este 7,03 nos vamos a la primera ecuación, reemplazamos X3, multiplicamos por menos 0,2, reemplazamos Ya, X2. 3 te da eso. Bien. Y despejamos, de acá nos va a quedar X1, despejamos, pasamos todo para aquel lado, y X1 va a dar ¿cuánto? En realidad te da 2,99997 y así, pero bueno, se entiende que es porque es numérico. Bueno, pongamos 3. Sí, más vale. Pongamos 3. Entonces, tenemos resuelto nuestro sistema. Tenemos el valor de X2, que era nuestro objetivo, ¿no? El valor de X3, perdón, el valor de X2, el valor de X3 y el valor de X1. Profe, ¿por qué dice que es más ventajoso esto que Gauss? Porque Gauss directamente agarramos miembro a miembro con B y ya es más directo, no entiendo por qué es más ventajoso esto. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Número 1. Vos fijate que cuando yo obtuve U, no toqué el vector B. Por lo tanto, ahora yo puedo tener una matriz que vaya cambiando de coeficientes sin que cambie el vector B, ¿no? El vector B. Puedo tener una matriz que vaya cambiando los coeficientes sin que cambie el vector B, y esto me sirve lo mismo, ¿no? Di el ejemplo del stock, por ejemplo, en un almacén, ¿no? Donde los coeficientes de la matriz, o sea, las materias primas dependen siempre de la misma cantidad de elementos, ¿no? Si yo voy a fabricar algo, esas materias primas que va a requerir cada elemento que Por estoy ejemplo, fabricando. si yo necesito hacer 7,85 cajas, no sé, de queso, qué sé yo. 7,85 cajas de queso ¿Alguna vez vas al a...? día. Mirá, por ejemplo, para hacer 7,85 cajas de queso, una caja, para hacer 7,85 cajas, ponele, ¿no? 7,85 cajas vas a necesitar un 30% de plástico, un 30% de aluminio y un 40% de cartón, ¿no? Entonces, vos tendrías que tu X1 sería plástico, tu X2 sería aluminio y tu X3 sería cartón. Y eso estaría multiplicado por los coeficientes 0,3, 0,3, porque es 30%, 30%, 0,4, ¿no? Multiplicado por X1, acá estoy cambiando, ¿no? Se olvídense de esto. Por X1, por X2, por X3, ¿no? Entonces, para obtener 100 cajas, tendrías que ver cuánto necesitas de aluminio, de plástico y de cartón. Suponete que tenés... van cambiando. Claro, un mes necesitaste hacer 100. Capaz que el otro mes necesitas hacer 50 o 500. ¿Me entendés? Pero esta proporción se mantiene siempre igual. O sea, este vector cambia. Suponete que acá abajo, o sea, vos fabricás cajas, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Que lleve Pero B es lo que va cambiando entonces. ¿No había dicho que era U? No, B va cambiando,
pero como esto se mantiene igual, una vez que vos tuviste U, ponele, vamos a proponer otro sistema. Suponete que, otra fila acá. Suponete que vos fabricás cajas. Suponete que fabricás, no sé, qué sé yo, cajas comunes Tetrabric. Entonces el Tetrabric también lleva, ponele, un 20%, dijimos que era aluminio, X1. Lleva un 80% de plástico y vamos a poner acá, un 60% de plástico y un 20% de cartón. Y la otra cosa que fabriques, supongamos que es, no sé, cajas Tetrabric y, no sé, tubitos de aerosol. Entonces el tubo de aerosol va a llevar un 90% de aluminio, va a llevar un 0,05, o sea, un 5% de cartón en la etiqueta, supongamos, y va a llevar un 0,0, este no me acuerdo si era plástico o cartón, plástico creo que era, y este 0,5%, ¿no? de cartón. Entonces, esto, para fabricar cajas, para fabricar Tetrabric y para fabricar tarritos de aerosol, de aluminio, van a ser siempre, esto no cambia. Entonces vos esto obtenés U. Y después esto puede cambiar. ¿Entendés? Esto un mes pueden ser 100, 200 y 100. ¿No? Cambió. Y eso después te da los X que vos necesitas para Claro, tener esa sin cantidad de cambio, B. claro, vos no tenés que trabajar de nuevo sobre esto. Esto al otro mes, esto puede ser 50, 100, 200. Y ahí te cambian los X. Cambia solamente esto, no tenés que hacer todo el procedimiento para obtenerlo, porque la matriz sigue siendo la misma, pero los valores de X van a cambiar. Entonces vos vas a decir, bueno, este mes yo voy a guardar en mi depósito tanta cantidad de aluminio, tanta cantidad de plástico y tanta cantidad de cartón. ¿Me entendés? Para poder obtener 50 de estos, 100 de esto y 200 de esto. Claro, y si usáramos Gauss tendríamos que calcular todo de nuevo. Todo de Cada vez nuevo. que cambiemos, Cada vez que cambia cambiemos B, B, exacto, cada vez que cambia B, tiene que calcular todo de nuevo. Entonces, esto es una de las principales ventajas que tiene el método LU. La otra es que hay menos cantidad de cálculos, porque esta sutileza de no hacer operaciones sobre el vector B, fíjense que yo cuando obtengo U, hago operaciones sobre A nada más, no hago operaciones sobre el vector B. Entonces, para obtener U, esa sutileza de no hacer operaciones en el vector B, que en Gauss sí lo tengo que hacer, hace que el número total de operaciones sea menor en LU que en Gauss. O sea que vean que sí es ventajoso. Aparte, nosotros acá estamos tratando con un sistema de 3×3. Para fabricar un motor, por ejemplo, y la cantidad de materiales y elementos puede ser una matriz de 100%. ¿No es cierto? claro, y ahí no podés aplicar, ahí no podés cambiar, no podés estar cambiando constantemente la matriz. Exacto, no por puedes cada estar cambiando cambio. constantemente esto, aplicando Gauss simple y resolviendo todo. Tardás mucho tiempo, es muy, muy engorroso. En cambio, aplicando el método LU, simplemente cambiando esto, fíjate que lo único que tenés que hacer cuando cambiás esto es sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás. Nada más. Hacés sustitución adelante en L y sustitución hacia atrás en U. Y ya está, resolviste el sistema. El número de cálculos es muy pequeño. ¿Se dan cuenta de eso? Perfecto, profe, se entendió. Bien. Chicos, hacemos un break acá, ¿les parece? Y seguimos después. Bueno. Voy a detener la grabación.